¿Cómo les ha ido este tema práctico? Mañana. ¿Ya? Mañana. Mañana, los que han dado la práctica, levanten la mano. ¿Cómo les ha ido? ¿No ven? Digamos que la práctica estaba diseñada para que si vienen a las clases teóricas no había problema con que vienen a las clases. Pero cuando preguntó, no se ubica, ya quiero saber cuál es la razón por la que no están estudiando. Lo que pasa, yo, mira, he hecho una cátedra con una materia que es compleja. Es compleja desde el punto de vista de que ustedes se han acostumbrado a anatomía. Se acostumbran a anatomía y todo quieren describir como anatomía. Aquí no es lo mismo, ¿verdad? Aquí tienen que tratar de interpretar toda la información que se les da. La mayor parte de las otras materias son descriptivas. Llámese parásito, micro, ¿listo? Pero no entiendo por qué se dedican tanto a eso y dejan físico. Porque el gran problema que ustedes van a tener es de que no van a leer biofisio, van a entrar a fisiopato y por ser fisiopato no le van a entender. Y se supone que esa es la columna sobre la que ustedes tendrían que llevarse, ¿no? Ustedes saben de que hay universidades en las que hay materias troncales y materias secundarias, ¿verdad? ¿Fisiología qué es? Troncal. Entonces, esa desaveniencia con fisiología, ¿no? ¿Han visto los resultados del último examen o no? Y el que viene con endocrino más complejo. Y el que viene pues es peor todavía que neurofisiología, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Hay un libro de Gabriel García Márquez, se llama Crónica de qué? Ah, ya, o sea, acá, porque se están descuidando, ¿ya? Más gracias, hasta los mismos avanzar bien. O sea, no tenemos plata. Está bueno, ¿no? Pero se los consigo. Igual le han dicho que lo Pero interpreta muy bien el desarrollo que ha tenido la medicina, ¿no? A ver, ¿cómo les puedo explicar? En otras sociedades, los médicos solamente son médicos si tienen mucho dinero y tienen muchas relaciones, ¿no? Es casi una, ¿cómo les puedo decir? Una profesión prohibitiva, ¿no? Cuando me preguntan, ¿y usted qué sabe? ¿Usted es médico? ¿Le gusta? Me encanta, pues es el único lugar tal vez en el mundo donde puedo ser médico, ¿no? Y quizás el único lugar en el mundo donde puedo ser cirujano. Probablemente en otros lados no lo hubiera logrado, ¿no? Por la parte económica, por diferentes razones, ¿ya? Y me alegra que ustedes estén aquí y que prosigan hasta el final, ¿no? De aquí, ¿qué cosas quieren hacer? Logramos hacer la clase. La doctora está aquí, lo que hace. El Jefferson ya no tiene vida, ya está así, palito, ya está. ¿Por qué? Porque neurocirugía es en 5 años la especialidad, ¿no? Y durante los 3 primeros años los matan, los tienen muertos. No, ellos viven en el hospital, hacen turnos día por medio, no comen, no hacen absolutamente nada, ¿no? Es la muerte total, sacrificio, pero después les va bien. Especialmente los TikToks, en las cosas, ¿no? Surgen bien. Oncología, hay oncología clínica, ¿no ve?
oncología quirúrgica. Yo creo que en oncología, digamos, lo más importante son los avances que se van sucediendo día a día, ¿no? Ustedes saben lo que hacen ahí abajo en Mayasa, en el centro de oncología, que utilizan, ¿saben o no saben? El acelerador lineal. ¿Se ubican en eso o no? ¿Nada? El acelerador lineal es, ¿cómo les puedo explicar? Ustedes agarran y con una serie de imanes empiezan a hacer que las partículas empiecen a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, de nada, millones de vueltas, hasta que en determinado momento producen otra partícula y chocan. Al chocar, ¿qué van a liberar? ¿No? Bueno, ese acelerador nosotros lo tenemos, por ejemplo, en el límite entre Suiza, Francia, ¿no ve? Más o menos está el acelerador el más grande, ¿no? En el que experimentan con nuevas partículas, ¿no ve? Ahí te salen los términos de jarrones y todo eso. La vuelta, ¡pum! ¿No ve? Te están tratando de encontrar el Big Bang, ¿no? Esa tecnología se utiliza también en la parte médica, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes agarran el acelerador, empiezan a dar vueltas, ¿hasta qué? Hasta que chocan las partículas, y se produce una energía. Y esa energía la mandan como una especie de láser a un lugar específico, ¿listo? Y ese lugar específico es el lugar donde está el tumor. Pero para saber dónde está el tumor, ¿qué le tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el tumor. Le hacemos una tomografía. Una vez que le hacemos la tomografía, ahí mismo hay un aparato que se llama el ciclotrón. El ciclotrón hace ¿qué cosa? La glucosa 6-fosfato la pone con un material radioactivo. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Van a tomar ese material. ¿Listo? Pero si empiezan a hacer ejercicio, ¿por dónde se va a distribuir ese material? Por todo lado, ¿no? Un poco más al paciente lo meten y no se tiene que mover, ¿no? Lo hacen echar 30 minutos así, sin nada. Le dan la pastillita y el paciente no se tiene que mover. Entonces, ¿dónde se va a ir la glucosa 6-fosfato por radioactivo? Aquellas células que van a estar funcionando más que las otras. ¿Y cómo son las células cancerosas? Son hipermetabólicas, ¿no? Se fijan. Una vez que ya se ha fijado, le hacen la tomografía. ¿Ya? Eso se llama el PET scan. Le hacen el PET scan y en el PET scan identifican exactamente dónde está. Toda la información del PET scan, ¿dónde va a ir? Al tomógrafo del acelerador lineal. Entonces ustedes lo meten al paciente y en tiempo real se empiezan a equilibrar entre la información del tomógrafo y el acelerador lineal hasta que sabe exactamente dónde poner. ¿Listo? Cuando el acelerador empieza a acelerar, ¿no? Y manda un disparo, ¿dónde va a mandar? Exactamente en el lugar donde ustedes necesitan. Antes se llamaba radioterapia, hoy en día tiene el término de radiocirugía. ¿Por qué? Porque sin invadirlo al paciente, se están llegando exactamente al punto donde ustedes necesitaban. ¿Ya? Antes, en el hospital de clínicas, y eso es bien importante, en México, ¿listo? Se produce uno de los mayores accidentes nucleares en la historia de México. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes saben que los mexicanos tienen sus cosas, ¿no? Van a un hospital que lo están desarmando y se compran y ven equipos, ¿no? Para desarmar, para tratar. Se agarran una y dicen, este está bueno, este nos llevarían, llévenselo. Nadie les lo meten en un camión. ¿Listo? Era un equipo medio raro que tenía como un ojo, ¿no? De vidrio. No sabían qué era, ¿no? Van, entonces intentan desarmarlo, van desarmando, pero hay partes que no pueden desarmar. Entonces dicen, le llevaremos donde mi amigo vive al otro lado, en la Ciudad de México.
Cuando de pronto las autoridades comienzan a detectar altos niveles de radiación. ¿Vale? Entonces, cuando ellos tratan de mapear, es increíble porque pegan una lado. Parecía que la radiación es ratón, ¿no? Por todo lado por ello. Hasta que llega a un lugar donde entre amigos así, ¿no? Maleta, pum, empiezan a romper, logran sacar todo ya, terminan desarmando. Y se vuelve un gran foco de radiación. Tienen que intervenir las autoridades, el gobierno, todo, y lo que han destruido que era una bomba de cobalto, lo que era lo que se utilizaba antes para controlar el cáncer. ¿Cuál era el problema? Digamos, tenía cáncer de cuello uterino. ¿Dónde se ponía el cobalto? Aquí. Pero cuando se disparaba el cobalto, ¿qué hacían? Quemaba absolutamente todo. Les quemaba todo. Entonces, de un tiempo a esa parte, imagínense un intestino como radiación, ¿cómo se vuelve? Como cartón, ¿ves? Entonces, hemos progresado desde ese punto hasta ahora lo que es el acelerador lineal y lo que es la radiación. Bien, cuando nosotros hablamos, han llevado genética, ya llevamos, ¿eh? Bueno, cuando hablamos de protooncogenes, ¿qué significa eso? ¿Les han hablado de protooncogenes? No, es que ese es un gran problema. Cuando ustedes dan un examen que se llama el Step 1 del ECFMG, ¿saben lo que es eso? ¿No? Para irse a los Estados Unidos. Cuando dan el Step 1, les ponen mucho lo que es biología molecular, bioquímica, ¿ya? Y nadie sabe. Es un gran problema. ¿Por qué? Genética. Porque a nosotros no nos interesa, ¿no? Sin embargo, todo lo último que se está haciendo afuera está dirigido a eso. ¿Por qué? Hay un compañero de ustedes, siempre me acuerdo del Valle, que es hijo de un anestesiólogo. Él, así como ustedes ven a las clasificadoras, y le gustaba eso, leía así genética, esas cosas, ¿no? Y él había hecho su colegio en el Franco, termina ahí en Francia. Ahorita está en el Instituto Pasteur, ¿ya? ¿Y qué es lo que él hace? Fabrica o ayuda en la fabricación de nuevos medicamentos, pero contra ciertos protooncogenes. ¿Entiendes? Entonces, antes es como ahorita la célula, ¿no? Que era matar, cuchillar, así es, ¿no? Con el cobalto y todo. Entonces, ahora lo que él hace es, ¿no?, buscar medicamentos que puedan actuar directamente en el ribosoma, directamente en el retículo endoplasmático, liso, cuando ustedes quieran. ¿Para qué? Para evitar el crecimiento de los cánceres. Entonces, en ese punto de vista de la oncología es diferente. La oncología quirúrgica que le gusta a la doctora es otro mundo diferente. ¿Por qué? Porque cuando es quirúrgico, ¿ustedes qué van a hacer? Van a resecar. A veces quieren resecar ustedes el tumor y están peleando, ¿no? Nosotros que hemos visto, a propósito de un robot quirúrgico, hemos visto igual un láser quirúrgico. Lo ponen ahí encima, le mapean el tumor y el láser que hace automáticamente lo saca, ¿no? Estamos viendo la inteligencia artificial, cómo se está metiendo cada vez más. Espero no hagan sus tareas con inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es el concepto que uno tiene como alumno o como docente de la inteligencia artificial? Yo pongo mis cosas, me lo hace en 5 minutos. Qué facilito, ¿no? ¿O no? Yo le pregunto, digamos, dentro a la... Así que hay varios, ¿no? Como le digo, ¿no? Por favor, hazme 10 diapositivas sobre fisiología gastrointestinal. No me lo vas a decir 8, buena. Entonces, a uno, digamos, de los autores más prolíficos de nuestro siglo, le preguntan: ¿qué opina usted de la inteligencia artificial? ¿Y qué es lo que dice? Es el plagio más descarado del mundo. ¿Por qué? Porque se sirve de la información de otros para transformarla de forma bonita y presentarla a ustedes. Bueno, la inteligencia artificial podemos utilizarla en otras cosas, ¿no? Yo creo que tiene mucho potencial, pero lo que no tenemos que hacer es lo que me han hecho, digamos, en un examen, ¿no?
agarran, meten la pregunta, ¿no? Buscan las, ¿cómo se llama? ¿De dónde se ha sacado esta pregunta? Y sale todo, ¿no? ¿Me entienden, no? Te hacías en los exámenes, ¿no? Y ya está. Y vienen reclamándome de libros de patología del año 3, ¿no? Ay, ¿qué dice, no? Está sin mucho sentido ni nada. Entonces, esas son las cosas que tenemos que observar, ¿ya? En cuanto a la neurocirugía, es espectacular. ¿Han escuchado hablar de la neurocirugía? ¿Cómo se llama esta? Estereotáxica. ¿Han escuchado hablar? Es lo mismo. Le ponen como una especie de redondo aquí, le digan, como Frankenstein al paciente, ¿no? Y el paciente está despierto. Entonces empiezan, así con microcirugía, empiezan a operar el tumor. Y especialmente eso hacen en aquellos que tienen habilidades especiales, ¿no ven? Un violinista se está tocando. Porque si no le dan en el punto que necesitan, ¿qué va a suceder? Ya listo, ¿no ven? No, siga, y mientras ellos siguen operando, ¿no? Está la cirugía endovascular, la clipatura de qué? De aneurisma, ¿no? Y aunque no crean, aquí es bastante frecuente. Últimamente se ha hecho ya un centro de manejo endovascular en neurocirugía en el hospital de Clínicas. Cada vez vienen pacientes de todos lados para hacerse sus aneurismas, ¿no? Entonces hay varias cosas que ignoramos. Lo importante ahorita es que ustedes estén claros, siempre claros en lo que quieren hacer y hacer lo que quieren ir, ¿ya? El camino es difícil, pero ¿cuál es la meta? ¿Qué hemos dicho ayer? Las estrellas, ¿eh? No está funcionando este producto. Date otra, ¿no? Vamos a hacer un poquito de esto y lo que tengo por aquí. Esto ya tienen, ya acabo de darles a él. Entonces, una cosa muy importante son los reflejos. Si tratamos de entender, esto es un circuito estamos hablando que es como un robot, ¿no ves? Funciona una cosa y depende de otras cosas y de otras cosas. Por eso hemos dicho de que el sistema nervioso del tracto gastrointestinal equivale al tamaño del cerebro de un gato, ¿no ves? Por las cantidades de neuronas que tiene y la información que va a ir de un lado a otro lado. En ese sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, un reflejo, ¿cuál va a ser? La deglución. En la deglución hay contracción de la faringe, el esófago superior y división de la respiración. ¿Cómo está dado esto? Receptores táctiles en la faringe hacia el centro de la deglución del bulbo. De vuelta a la faringe a través de los nervios craneales y hacia el resto del esófago a partir de nervios vagales. Entonces, si me hiciera una pregunta, diría, ¿no? El reflejo de la deglución, en el reflejo de la deglución, el centro coordinador está en A, médula espinal, B, protuberancia, C, diencéfalo, D, bulbo. ¿Cuál sería la respuesta? Así se hace un examen. ¿Entienden, no? Entonces la idea de ustedes vayan, tengan la certeza, para eso se les da, para que vean, ¿no? ¿De qué? De todo lo que estamos contando. Entonces, eso van a encontrar ahí, ¿no? Entonces ustedes tienen que leer, ¿no? Por ejemplo, la relajación refleja que el estómago y el duodeno. El fondo gástrico se relaja en la presencia de alimentos, agua o gas. Esto también ocurre en el duodeno. Está mediado por liberación de péptido intestinal vasoactivo a través de fibras vagales. ¿No ven? Entonces yo puedo poner dos son los componentes en la liberación de qué? O en la relajación receptiva del estómago y el duodeno. Gastrina y pexina, ¿no ven? Nervio vago y VIP, nervio vago y GLP1. Ahora están entendiendo, ¿no ven? Ya. Lo importante aquí, y eso quiero que me entiendan,
Por eso tienen que leer bien las preguntas del examen, no tienen que rayar nomás, eso no sé por qué hacen eso. Ya, quizás porque en el colegio nadie nos enseña a leer bien, pero la idea es que lean bien la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál sería nuestro objetivo educativo en este caso? Primero, que saben ustedes qué es la relajación receptiva. ¿Y cómo vamos a saber que ustedes saben qué es la relajación receptiva? Porque se establece a través de dos mecanismos: el péptido intestinal bajo activo y el PAR. ¿Listo? Entonces tenemos completo el conocimiento. No vayan a pensar ustedes que hacemos los exámenes normales o que copiamos, digamos, de yo qué sé, no me agarro al chat GPT, hazme 10 preguntas de lo mismo, ¿no? 20 preguntas, no es así. Ya la labor del docente se supone que es así. Es posible que dentro de mi forma de pensar yo haga un equivoque incluso, ¿no? Cuando estoy poniendo, en vez de agarrar, ¿no?, el sistema nervioso periférico, colicitoquinina, gasina, y le pongo secretina. ¿Quién se equivocó? Yo, a ver. O sea, al equivocarme, usted me dice, doctor, usted se equivocó. ¿Está? ¿Por qué? Porque no es así. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer que me he equivocado y, bueno, les paso la pregunta. Que no es lo mismo, ¿ya?, que ustedes agarren y busquen en el internet, no se equivocan, tampoco saben. La idea es que sepan. Que sepan para qué. Yo viví en una época bien especial. Cuando yo entraba a la facultad de medicina, solo había la biblioteca. El internet era algo que todos hablaban, pero no. Había las computadoras y yo nunca había conocido una computadora. Miraba, yo no quería meterle dedito. No, eso está. Era complejo, entonces toda la información que yo tenía era a partir de qué? De los libros que había. Entonces, si bien yo que sé, ya no me acuerdo quién estaba aquí, pero el año 65, Kusai saca uno de los mejores libros, ¿no? Fisiología humana de Kusai. Pero estaba atrasado 10, 15 años en relación a lo que yo estaba llevando. Pero tenía que hacer cola en la biblioteca para ir a leer el Kusai, ¿no? Volvete a las 7, a las 7. Bueno, no tampoco te gustaba en el libro, no tenías que leer ahí. ¿Listo? Entonces, la mayor parte de los compañeros que yo tenía eran hijos de médicos, sobrinos de médicos, ¿no? Entonces ellos tenían sus poderosos libros. Yo tengo mi libro. Y yo decía, ¿está bien certificado? ¿Tú quieres? Una luz, está bien certificado. ¿Cuánto tienes el libro? Tengo, en el último examen tengo 25. No te puedo prestar. Yo solo presto a los que tienen más de 30. Era complicado, no tenía acceso a nada, bien difícil, ¿no? Cada vez que alguien hacía un examen, estamos hablando de profesores antiguos, ¿no?, que dominaban la parte fisiológica. Hacía un examen, y ustedes podían ver aquí la fila de 30 alumnos con sus libros, 1 o 2 libros, para reclamar el examen. En este libro dice, a tal punto de que los docentes han tenido que utilizar un libro que se llamaba Philippe Meyer, ¿ya?, un libro francés, donde la mayor parte es integrales. Imagínense lo que tiene que pasar. Era resolver problemas de integral, porque la fisiología, desde el punto de vista de los franceses, tiene que ver mucho con la biofísica, que casi ya no llevamos aquí, ¿no? Bueno, pero era pues fórmulas y fórmulas y fórmulas, ay, era así, ¿no? Y todo el mundo reclamaba, pero reclamaba ¿por qué? Porque había leído. Hoy en día ya no reclaman por haber leído, ¿no? Si reclaman porque lo han puesto en ChatGPT, o alguien les ha dicho que no, o han agarrado la diapositiva y han dicho así es. Bueno, ya todavía las diapositivas están viniendo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan ese proceso. Se supone que yo tengo que garantizar la calidad de lo que estamos haciendo aquí. ¿Y cómo voy a garantizar la calidad? Primero les voy a dar la clase teórica, voy a tratar que entiendan. Segundo, les voy a proporcionar todo esto, que ya tiene su compañero.
¿Ve? Ahora, depende de ustedes si es ustedes les van a dar a sus otros compañeros. ¿Ya? Para mí lo lógico sería que todos vengan a clase teórica, sería lindo, pero también ya no entrarían aquí, ¿no? Ok, entonces eso se llama empatía, ¿no? Que ustedes se toman la molestia de venir a las 6 de la mañana, salir de su casa, llegar aquí y todo, pero por el hecho de la empatía les van a dar eso a sus compañeros. Lo que quizás no van a entender sus compañeros es lo que estamos hablando, ¿no? De que es un proceso en el que estamos tratando de garantizar la educación. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes lean esto y lo lean atentamente, y así como en anatomía, ¿no? Se memoricen, pero en algún momento les va a servir. ¿Está bien? ¿Está claro? Pues depende de ustedes. Entonces seguimos bien, por ejemplo aquí el reflejo gastrocólico, que es parte de la pregunta de la práctica, ¿no? El reflejo gastrocólico son movimientos masivos en el colon después de la comida, ¿no? Entonces lo que decíamos, come la persona y después de un ratito ya quiere ir al baño. Estos movimientos están producidos ¿por qué? Por el sistema nervioso periférico, y parte por las hormonas por las cuales se domina y por la gastrina, que son los que van a estimular, van a producir. Tenemos el reflejo, bueno, también se ha puesto en la práctica el reflejo duodenocólico, que es muy parecido a esto, ¿no? Pero tenemos el gastroiliar, el iliogástrico, el enteroentérico o intestinal, ¿listo? Lo importante de todo esto, pues van a revisar bien y de ahí vamos a hacer las preguntas. Por lo menos unas 3 acá, ¿ya? Lo importante de todo esto es saber siempre que hay una ley del intestino. Y la ley del intestino, ¿qué dice? Que todo movimiento se va a producir en sentido aboral. ¿Qué significa eso? En contra de la boca, se va a ir de boca a ano. Todo movimiento en contra de eso, ¿qué es? Anormal. El vómito es anormal. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo vomito saliva, ¿dónde está el problema? Si estoy vomitando así, saliva, blanco, estoy vomitando. ¿Dónde está el problema? Duda, En el estómago. Así, miren, así no se. Por eso hablamos de Sherlock Holmes y todo esto. Bueno, es en el estómago, ¿no? Está gástrico. Pero de pronto el paciente empieza a vomitar. ¿Ver? ¿Dónde el problema? Más abajo, ¿no? Puede ser su vesícula, puede ser algo, pero ya no sé, ¿no? Verde claro. De pronto el paciente empieza a botar el verde oscuro. ¿Ya? Así. Hasta más abajo, puede ser hasta el hilo, ¿no? Y de pronto el paciente empieza a botar y porque bota parece caca, ¿dónde está el problema? El colon, ¿no? Entonces, solo por la forma, el tamaño y demás cosas, nosotros podemos ver dónde está el problema. Eso es lo que se llama epidemiología. Pero para eso también tenemos que ver, ¿no? Preguntarle cuándo empezaron, cuándo así, qué es lo que ha pasado. No nos olvidemos otra vez. La inervación es bien importante, ¿ya? Y eso yo siempre les digo a los residentes. La inervación, ¿cómo es así? ¿No ven? Cuando se está formando, y después, ¿cómo es? Así, las metámeras, ¿no ven? Se distribuyen de forma diferente. Entonces viene un paciente y dice, doctor, me duele aquí, la boca del estómago. Siento como vacío, no me da ganas de comer. Ustedes agarran y dicen, a ver, ¿qué más sientes? No, eso no, ¿tienes hambre? No tengo hambre. ¿Por qué no tendría alguien hambre? Porque hay ciertos reflejos que se están inhibiendo, ¿vale? O sea, lo primero es un paciente, digamos, puede ser, hay otros que dicen, no, pero hay comida, pero es otra cosa, ¿no? Pero un paciente que venga desde ayer en la mañana, ¿no? Toda la mañana ha estado y no ha comido, eso nos tiene que llamar la atención. El paciente refiere dolor aquí. Tú le dices, lo observaremos. ¿Qué es lo que normalmente hace? Le dan un analgésico. Puede ser que le den un inhibidor de la bomba de protones pensando que es algo en el estómago, o le dan un antiespasmódico pensando que le ha caído mala. ¿Ya? Pasan 6 horas, y eso es fisiopatología, ya van a ver bien bonito de fisiopatología,
Y el dolor ha migrado, se ha ido ¿dónde? La posible acá, derecha, y el paciente sigue así, tiene ganas de vomitar y demás. Vienen, les revisan ustedes y si le duele aquí, y le van revisando y le duele aquí. ¿Entienden? Pero ya hemos pasado varias horas. Hay algunos médicos que no, insisten. Puede ser una infección, le dan antibióticos y le dan cosas. Y resulta ser, ¿qué cosa? Una apendicitis. ¿No? Ese paciente es tributario ¿para qué? Para que lo operemos. ¿Ya? Pero, como le estamos dando calmantes, todo, bueno, ayer nos superó un paciente que desde el domingo está mal, ¿no? El domingo estoy mal, dice, pero hoy día ya me sentí peor. ¿Y qué ha hecho? Tomando así, analgésicos, todo, ¿no? Bueno, entramos, pero con un plus, de repente ya negro, todo, ¿no? ¿Por qué? Por los días de evolución. Entonces, eso es un factor muy importante que tienen que tener en cuenta en la parte gastrointestinal. Por ejemplo, en las pancreatitis, ¿dónde empezaría el dolor? ¿Y dónde se iría? En círculo. En las colicistitis, estamos hablando de qué? De la vesícula. ¿Dónde empezaría el dolor? ¿Y dónde se va a ir después? ¿No? Porque una cosa es el dolor visceral, que es en la apendicitis, y otra cosa ya es el dolor localizado, que es cuando se irrita el peritoneo. Cuando se irrita el peritoneo, recién se va a localizar en el lugar donde está el dolor. Pero antes de eso, el dolor siempre va a ser visceral, poco definido. ¿Ya? Y eso es lo que les da flojera a los otros médicos diagnosticar. ¿No? ¿Qué le duele? Esto, vaya al cirujano, todo lo llamamos. Si un paciente tuviera una peritonitis, ¿qué va a pasar con el intestino? ¿Va a moverse más rápido o se va a paralizar? Si le están irritando con algo, se paraliza. ¿No ve? En cirugía hay un término que dice, ¿no? Toda víscera hueca se paraliza debajo de una célula inflamada. ¿No? Se repercute, se paraliza. ¿No? Entonces, ustedes cuando lo examinan, ¿escucharán ruidos inferiores? No, escasos. Ahora, al contrario, yo tengo una parte del intestino que se ha torcido, ya no pasa hacia abajo. Entonces, los ruidos, habrá ruidos queriendo vencer eso, ¿no? El paciente, ¿de qué se va a quejar? Dolor de tipo cólico. ¿Ven? Y cuando escuchemos, ¿qué vamos a escuchar? Ruidos aumentados. ¿Ya? Ok, entonces, y eso nos puede ayudar a pensar en no escuchar. ¿Qué creen que me mandan las interconsultas? La interconsulta aquí es la descripción. Abdomen distendido, ruidos inferiores ausentes, diagnóstico obstrucción intestinal. ¿No ven? Y eso me mandan médicos. Algo que no tiene mucha lógica. ¿Ven? ¿Y es por qué? Porque quizás cuando han pasado por fisiología ni nada, pero lo que estaban viendo, ¿verdad? Pero ya les digo, tenemos que ser bien lógicos en el desarrollo. Ya, otra cosa más, efectos de los nervios y de las hormonas sobre el vaciamiento gástrico. Bueno, también puede ser parte de la pregunta. Y aquí estamos, ¿no? Que también es bien importante. Después vamos a ver en algunas patologías específicamente donde pues, se van a ir absorbiendo más o menos las diferentes sustancias que tenemos, ácido biliar, vitamina B2, sodio, potasio, calcio, hierro, cloro, anticuerpos, inhibina, todo lo que ustedes tienen. Entonces en el intestino delgado es donde se van a absorber más, por ejemplo el sodio. Vean ustedes, el sodio se va a absorber prácticamente en todo el tracto gastrointestinal. ¿Esto por qué? Porque el líquido extracelular básicamente está formado ¿por qué? Por sodio. ¿Conocen el mar? ¿Han probado el agua de mar? ¿Cómo es? Igualito es el líquido extracelular. Incluso hay un esquema de Gamble donde compara la composición del agua de mar con
el líquido está saturado. Y es muy parecida. Y a partir de eso, Gamble desarrolla la teoría de que nosotros hemos venido o provenimos del mar, ¿no ve? De cierta forma. Y así como el mar se afecta, ¿no ve? Con la posición de la luna, casi todos los médicos somos lunáticos, ¿no ve? Entonces, ustedes entran al hospital de la mujer, es luna llena y se quieren escapar. ¿Por qué? Porque es parto, cesárea, parto. Entonces los médicos a veces nos volvemos también bien rápido. Vamos a operar, sí, ¿qué es ahí? Luna llena. Todo puede suceder en luna llena. ¿Por qué? Por ese tipo de alteraciones del cuerpo también se altera. ¿Ya? Bueno, y en esta partecita, otra vez empezamos con esto. No aparece, ¿no? Pero ya hemos visto, ¿no? El efecto, por ejemplo, que tiene la amilasa pancreática sobre qué? Sobre los hidratos de carbono, cómo los va degradando. Pero ya, ¿qué es lo que va a pasar cuando llegan a las células del ribete métrico? Se pide. Esto es lo que va a pasar, ¿no? Nosotros vamos a tener enzimas específicas. Por ejemplo, la lactasa, ¿qué va a hacer? Va a degradar la lactasa. ¿Entienden? La sacarasa, etcétera. Lo mismo nosotros vamos a tener el procesamiento de los pérfidos glucosos en el interior del tracto gastrointestinal. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en los dibujos siempre van a ver ustedes qué cosa es. ¿Se acuerdan de nefro? ¿De renal? ¿Se acuerdan que cuando dibujamos la nefrona, al lado hay dibujitos de células? ¿No? Eso es importante, ¿por qué? Por el ribete, significa que tienen gran poder de absorción, y por la cantidad de mitocondrias, que significa que hacen altos procesos metabólicos. Lo mismo es en el intestino. Nosotros vamos a encontrar más cierto tipo, por ejemplo, más células con ribete en cepillo, con ribosomas, ¿dónde? Para la absorción. En el yeyuno, ¿no? ¿Dónde va a disminuir la absorción? En el hilo. En el hilo solo ciertas cosas se van a absorber, de tal forma que nosotros por las deficiencias también podemos encontrar cuál es la parte que está fallada. ¿Ya? Por eso es bien importante. ¿Está bien? Ya no hay más. Vamos a echarlo a pelo. Voy a comer. A ver si me come. Pero ¿qué estamos haciendo ahí? Aquí abajo, este es el recto, ¿ya? Le hemos cortado, sacamos un pedazo del intestino. Estamos metiendo ahí, esta es la parte que hemos cortado, aquí arriba es del útero. La mujer que se quejaba, toda mi vida he vivido estreñida, no puedo más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reseccionando una parte del intestino grueso, que es ya la última parte que vamos a llevar, ¿no? Estamos acortando el intestino con el objetivo de ¿qué? De que sea más cortito. Entonces, la parte que no está funcionando la estamos sacando. Y le vamos a unir a través de una serie de dispositivos que antes no existían. Por lo menos aquí no llegaban. Su historia es larga, ¿no? Vean ustedes como una boquita que está entrando aquí. Ya hemos hecho, la cirugía tiene varias partes. Ya hoy día, por ejemplo, en el hospital obrero, en español está haciendo esta cirugía. Nos han dicho que vayamos, que tenemos que tener la clase, para ver lo que hace en español. Ya está en un punto de cirugía. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos poniendo la parte del expulsado en nuestro brazo.
Y al final van a ver ustedes cómo disparamos ese movimiento. Por lo tanto, la máquina, ¿qué hace? Sutura y corta. Entonces, ¿para qué? No, entonces nosotros tenemos la capacidad, a través de todo lo que estamos viendo, de modificar, porque esa es la idea, ¿no? El médico lo que hace es trabajar en el cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué van a tener ustedes? Van a tener este resultado. Por eso les digo, fíjense, vean, este es útero, ¿no? Como es mujer, la trompa está por ahí atrás, nosotros estamos empezando a disparar. ¿Para qué? ¿Cuánto sabemos que ya se ha unido bien? Cuando empezamos a soltar el dispositivo y jalamos, pues van a ver cómo queda eso. ¿Ya? Que es la última parte que vamos a ver, que es, aquí igual hay fisiología, ¿no? De ecografía, tonos del esfínter anal interno, del esfínter anal externo, porque hay muchos pacientes que tienen todas estas molestias, ya sacaron, ya está unido, ¿qué tal? Ya. Lo importante es que vean cosas nuevas aquí, que les interese la medicina y ahora vayan a estudiar para eso. ¿Ya? Gracias. Mañana nos vemos. Ya voy a completar.